muchísimas gracias. Un cordial saludo a todos y a todas. Eh, bueno, el día de hoy nos convoca a hacer un diálogo bastante fluido con una serie de docentes académicos de mucho respeto. Yo estimo mucho y los conozco mucho tiempo y eh, el objetivo básicamente ha sido discutir sobre una problemática que se nos viene actualmente planteando sobre la nueva era Trump. Con mi colega Patricio Rivas, con mi colega Freddy, un poco pensamos que era necesario abrir un debate en la academia sobre este tema. No creo como para tener respuestas concluyentes, profundas, sino abrir el debate. Creo que todavía el mundo está en un espacio de shock de una segunda era Trump bastante sui generis, bastante movida en materia de decisiones controversiales, profundas. Eh, Dentro de lo cual claramente hay que discutirlo, ¿no? Porque yo creo que son más incertidumbres que certezas lo que se vienen, pero necesariamente el marco de esa incertidumbre también nos lleva a pensar en algunos escenarios. Eh, Trump había dicho cuando se posicionó un tema interesante, decía, América Latina necesita más de nosotros que nosotros de ellos. Él decía, bueno, voy a tener buenas relaciones, pero realmente dio a entender que no era su prioridad. Sin embargo, estas 2 semanas, casi tres, de, desde que se invistió como presidente de Estados Unidos, eh, sus decisiones han ido marcadas claramente hacia la problemática de América Latina, tomando el tema migratorio, es un tema fundamental en su agenda, que él trata un poco de cumplirlo a cabalidad desde el primer día de su gestión, y dentro de lo cual el tema de América Latina tiene un tema importante. Anclado a eso está el tema de las decisiones sobre los temas arancelarios, todo lo que se ha impuesto alrededor el tema con Canadá, el tema con México, para ser marcos. Las exportaciones, hubo todo el tema con Colombia, pronunciamiento bastante iracundo o movido que usó el presidente Petro, generó mucha polémica, inclusive se plantearon algunas retaliaciones por parte del gobierno estadounidense frente a la decisión del presidente Petro de no permitir o no aceptar las deportaciones de colombianos hacia Colombia en situaciones que él consideraba que eran humillantes. Vemos la agenda bastante movida de su canciller o su jefe de Estado, que es el señor Marco Rubio, un cubano-americano, o americano-cubano, como quieren llamarle, bastante sinuoso en lo que es sus posiciones frente al tema cubano y venezolano, pero que ha tenido acercamientos, por ejemplo, con Bukele, muy profundos, donde se está, por parte de Bukele, asumiendo la posibilidad de que Salvador reciba convictos estadounidenses. Estábamos el tema de Milei, con el tema de Milei, que Milei claramente adscribe a la agenda multilateralismo que tiene Trump, eh, de renuncia y denuncia a ciertas agencias multilaterales, y la decisión de caso de Milei, muy apegada a la lógica de Trump, de renunciar a la OMS, que es también un tema bastante controversial. Y en fin, hemos visto que en estas 3 semanas hemos tenido una serie de elementos donde demostrarían que América Latina está lejos de ser lo que él planteó al inicio, ¿no? Una poca prioridad, más bien es su gran prioridad. Eso abre un escenario de discusión, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es por eso que desde la Escuela de Seguridad y Defensa estamos organizando este evento, un evento bastante armado de una forma rápida, ¿sí? Pero la idea es que más allá de las formalidades de si se lo hizo rápidamente o no, la idea es discutirlo. Es por ello que hemos pensado claramente la invitación a tres docentes, colegas, como les decía, que yo respeto mucho, que creo que pueden dar algunos elementos importantes para el debate. Este es un evento virtual donde se va a colgar a las redes sociales, ¿no? Para que la gente pueda tener una eh, visión de lo que se está discutiendo aquí. Podemos aportar un poco a esclarecer algunos temas que se vuelven bastante complicados poderlos entender en el contexto actual.
Hemos invitado aquí al doctor Patricio Rivas, colega de aquí del IAE, profesor de la Escuela de Seguridad y Defensa, quien es justamente un especie de coautor de esta intelectual de este conversatorio. Él es doctor de filosofía, bueno, está muy dedicado a los temas de geopolítica, ¿no? La política mundial en general, con una profunda reflexión hacia el tema de las crisis civilizatorias, ¿no? Está el doctor Fernando Bustamante, quien es el presidente, director del Laboratorio de Estudios Sociales Multidisciplinarios de la Universidad Técnica Equinoccial, UTE. También internacionalista, fue ministro de gobierno, fue presidente de la Comisión de Soberanía y, y Seguridad en la Asamblea Nacional. Bueno, tiene una amplia experiencia también como académico. Es más, quien no ha leído un tema de Fernando Bustamante, no, en las ciencias sociales no podría decirse académico, realmente es muy enriquecedor sus reflexiones. Y por otro lado, un querido colega como el doctor Freddy Rivera, eh, del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación en la Flaxo, coordinador de la Escuela de Doctorado, ¿eres o no eres? Bueno, fue la Escuela de Flaxo. Sí. Eh, También un internacionalista importante, con reflexiones muy profundas sobre todo al ámbito de la seguridad y que creo que nos pueden hacer un panorama bastante completo de lo que estamos ahorita abordando, ¿sí? Este conversatorio, perdón, pretende ser fluido, nada formal. Vamos a hacer una ronda de preguntas, de 3 preguntas, perdón, eh, para cada uno de los ponentes. La idea es que sean contestaciones rápidas, ¿no? 5 minutos, no largos, no queremos exposiciones magistrales. Eh, la idea es que después de esa pregunta puede haber una repregunta mía para un poco reforzar algún idea que se quede suelta, o si considero que la reflexión está bien planteada, pues damos paso al segundo autor y vamos así cubriendo, ¿no? Como les digo, son 3 preguntas y al final una fase de conclusiones, que lo voy a hacer para un poco ir cerrando los elementos más importantes exacto discutido aquí, plantear los elementos más importantes y, bueno, tener algunas, como decía, unas conclusiones relevantes. Entonces, voy a empezar con Patricio porque, bueno, un poco Patricio he orientado la pregunta hacia reflexiones un poco más generales, ¿no? Por un poco el perfil, he visto el perfil aquí de los concurrentes en el día de hoy. Y dado que esta pregunta está orientada más a la situación de Ecuador, pero siempre es importante plantear algunos temas más generales. Entonces, yo le quería preguntar a Patricio, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de crisis vive actualmente Estados Unidos y que funda o da sentido a la emergencia de Trump, o si realmente le deberíamos llamar crisis o qué? Esta es una pregunta de carácter genérico, porque parecería que es importante reflexionarlo desde ahí por poco, ir entendiendo la situación actual en el Ecuador. Gracias. A ver, yo voy a intentar ser como recogiendo la insinuación de los 5 minutos con cierta parsimonia. Voy a intentar ser bien telegrámico en la instalación de alguna idea. Yo creo que el primer asunto alrededor que es lo que dice Daniel que hay que despejar es salir del delirio del análisis de lo que constituye el ámbito de los medios mundiales respecto a Trump. O sea, el delirio capitalista nos entrega una imagen de Trump improvisado, emocional, ¿sí? Que avanza y retrocede. Y eso desde muchas perspectivas es cierto, pero solo en el ámbito del delirio, o solo en el ámbito de la pulsión de muerte que funda el ciclo actual del capitalismo. Yo creo que estamos en presencia no de un conflicto, como se ha señalado en alguna parte, de entre globalistas y nacionalistas. Estamos en presencia de un conflicto dentro de los globalistas, ¿sí? Donde Estados Unidos intenta recuperar a todo tramo la hegemonía, del cual la guerra entre Rusia y Ucrania es un episodio como hay otros tantos, o como hay otros tantos con el episodio mexicano. Pienso que esto es importante porque de pronto quedamos tan perplejos desde el ámbito de las ciencias sociales que podemos
trivializar la imagen y transformarla en concepto. Lo segundo que me gustaría señalar también en relación a la reflexión de Daniel, es que si tuviera que buscar alguna referencia bibliográfica desde las ciencias sociales para tratar de entender esto, yo diría que es la crisis de la dialéctica comunicacional de Habermas. ¿Sí? Aquí hay un paso entre la dialéctica de la acción comunicativa de Habermas a los dineros depositados por Elliot Mock en la banca mundial. O sea, aquí se rompió el código, y eso es el tema sustantivo en segundo lugar, se rompió el código que establecía que la democracia era el ámbito de los acuerdos, con todos los bemoles que podamos encontrar en los últimos 50 años. O sea, ahora es del ámbito del espectáculo que impone, por eso lo llamo el delirio, y de la determinación que en última instancia se basa en la fuerza. Europa se borró del conflicto mundial en los últimos 3 años. Y en definitiva, cuando uno examina la manera en que se mueve la política exterior de Trump hasta ahora, llevamos 17 días, que tampoco permite hacer una reflexión de largo alcance, cómo se mueve la política mundial. Europa se borró, las negociaciones con Putin están avanzando, eh, con México aparentemente bajó el nivel del conflicto, porque tampoco podía subirlo mucho más, por lo menos en las condiciones actuales. Con China va a negociar. Es decir, hay que mirar también el otro lado del proceso, que son todas las líneas de negociación, porque de pronto nos quedamos puramente en la línea de la histeria del capitalismo. Entonces creo que hay una crisis y un agotamiento, un agobio de la idea habermaniana del diálogo, la comunicación, para construir los consensos y fortalecer la democracia. Lo tercero que yo señalaría a partir de la pregunta que Daniel señala es que estamos asistiendo ya no con Trump, en los últimos 20 años, a un ciclo refundacional del orden capitalista mundial. Que por ir rápido y galopar, yo diría, es el paso del capitalismo post-taylorista al capitalismo. O sea, el capitalismo que se basa en la inteligencia artificial, en las tecnologías de punta, lo que los cursi, a veces con poco rigor, llaman la cuarta revolución industrial. Y ese paso al capitalismo, por supuesto que produce desplazamiento en términos de la élite, las culturas políticas están puestas en crisis y de los grupos dominantes en el ámbito internacional. Pienso, en penúltimo lugar, en esta primera aproximación, de que, eh, de que va a ser un proceso muy resistido al interior mismo de Estados Unidos. O sea, esto no va a ser un proceso pacífico, lamento decirlo así, van a haber enormes conflictos, la capacidad de resistencia de lo que podríamos denominar la sociedad civil norteamericana, que por ahora puede estar pasmada, va a implicar una serie de conflictos intercapitalistas, pero también política establishment norteamericano. O sea, esto no va a ser un tránsito pacífico en términos sociales y políticos me refiero, pero tampoco va a ser un tránsito donde Trump tenga todas las cartas ganadoras en la mano. Y por tanto podemos llegar en 4 años más a una situación abierta y de ascuas, donde el juego vaya a seguir y en todo caso no esté resuelto. El factor chino yo creo que va a ser el factor fundamental en los próximos años de cómo se resuelve. Y para cerrar, sí, con el último punto, de modo telegrámico señalé, es el rol de América Latina o la función de América Latina. Yo creo que cuando pensamos cómo va a jugar América Latina en relación a la política externa norteamericana, hay que pensarlo en términos duales, o sea, hay que pensarlo en términos de qué va a ser América Latina frente a Estados Unidos, no solamente lo que va a hacer Estados Unidos en relación a América Latina. Y en esa correlación, los juegos van a ser muy diferentes. Brasil puede jugar su propio juego por magnitud. Trump ya mandó una delegación a Venezuela, lo de Venezuela se ve congelado. Con Milei seguramente se va a llevar bien, pero por ahora Argentina en el corto plazo no es un factor fundamental. A los panameños los amenazó, recularon, pero recularon
protestando, y México es el tema sustantivo. México es el tema sustantivo no solamente porque es un país fronterizo, sino porque el 60% de la economía mexicana pertenece a lo que podría denominarse genéricamente industria maquila, o sea, es norteamericana. Entonces, pienso que 17 días son poco, pero fundamentalmente, si ustedes me preguntan cuál es el núcleo duro de mi reflexión, es el paso del capitalismo post-taylorista al capitalismo. Bien, gracias, Patricio. Eh, bueno, creo que están bastante suficientes tus reflexiones. Me gustaría plantearle a Freddy. No, tampoco estaba pensando en el orden de las preguntas que he ido diseñando. Eh, para ti, Freddy, ¿qué relación tiene este renovado nacionalismo estadounidense de Trump, punto dos, ¿no? Era trumpista punto dos con América Latina. ¿Y por qué de momento pasaron a ser una región prioritaria, a pesar de que sus dichos dicen que no lo es? Para ti, ¿cuál sería el punto central de esto? A ver, una cosa rápida. Voy a retomar lo que decía Pato. Yo creo que aquí es un problema más allá del Estado nacional. No sé si se escucha. A las manos de- Este, ¿Por qué? Voy a afirmar como cosas rápidas. La primera, y les voy a hacer acuerdo de que a finales de los 80, creo, y tiene que ver mucho con el nacionalismo radical, fundamentalismo. Había un tipo que fue del Cuerpo de Marinas, Timothy McVeigh, que puso una bomba en Oklahoma y mató como a 200 más personas en un instituto, en un edificio federal, en un edificio federal. En ese momento, desde mi perspectiva, se abre una demostración clara de cómo este fundamentalismo de tipo nacionalista, de un nacionalismo no acabado, a lo europeo, digamos, en los Estados Unidos, va tomando ya unos ribetes de organización, combate y terrible oposición a tres cosas fundamentales. Al federalismo como una forma de gobierno que regula a los distintos estados, las comunidades más que todo. Dos, ya se vio en ese entonces un rechazo a la globalización para esta gente como una amenaza. Y un tercer elemento muy importante, de tipo absolutamente comunitario, con el derecho a portar armas, a defenderse, creo que es la encomienda 2 que tienen eso, desde el punto de vista incluso anarquista, dio lugar a una serie de lecturas. Una mezcla, un cóctel de lo más loco entre anarquismo y nacionalismo que fue alimentando el descontento después de lo que ya se ha estudiado de las grandes corporaciones, de las grandes industrias que fueron desinstalándose sus bases de trabajo, la gente, sobre todo en el América profunda, que llaman. Y las consecuencias después políticas de racismo, xenofobia, antiinmigración y una serie de posturas. Y las tensiones, por supuesto, entre las alas, entre comillas, de izquierda del Partido Demócrata y los supuestamente progres de los republicanos. Para mí, Trump es la emergencia en estos últimos años de una continuidad, no de un exabrupto, no es ningún jugador que aparece de la noche a la mañana. El tipo viene ya mencionando, viene generando una discursividad, una impronta de este tipo de... de eh, yo no sé, parece que en los últimos 15 años por lo menos, el reacomodamiento también ahí de los famosos halcones en torno a los nuevos intereses, lo que ya tú mencionaste, Patricio, ¿cierto? De los grandes que se llaman los oligopolios de la comunicación y el control que tienen totalmente con las industrias de comunicación. Y ya dieron unos alertas tremendas, no solo lo de McVeigh, sino los episodios posteriores para los servicios de inteligencia estadounidenses. Tanto el FBI como porque el Homeland Security se funda en el 2002, pero para un tema externo, pero hay muchísima atención a lo que pasa internamente. Entonces, este nuevo, no nuevo, remozado nacionalismo, muy patriotero estadounidense, sirve de mecha conductora para movilizar gente, movilizar recursos frente a un proyecto antifederal
y que en términos, no voy a hablar mucho de términos de política exterior estadounidense, sino más nuevo, que sirve de insumo para todos estos que ahora le dicen narrativas, relatos, lo que antes era la construcción discursiva de una proyección, un proyecto político. Eh, Ahí América Latina, y con esto termino, tiene muy poco que ver. O sea, yo personalmente no me gusta, ¿qué es la América Latina? O sea, está bien, es una construcción, una narrativa, pero desde el punto de vista ya, cuando uno hace análisis así un poco más fino, América Latina es la sumatoria de un montón de cosas. Y no es nada, ¿no? Está muy bien, se reconoce, ha ocupado, es un frente, todo lo que ustedes quieran, pero para juntar con lo que en el siglo XX se llamaba el dios de la modernidad, es decir, el nacionalismo puesto así en extremo, de este tipo comunitarista, que se coquetea durísimo con un discurso antifederal, por ende, eh, blanco, WASP, anti lo que fuera, racista, por supuesto, para mí es bien, en este momento, en la expresión ya ha hecho poder, con estas alianzas últimas, con las grandes, eh, con los grandes capitales de Silicon Valley, porque en el fondo es eso, y te genera un tipo de cambio absolutamente, no solo discursivo, sino de posicionamiento político de un montón de actores internos, pero sobre todo internos, donde América Latina entra rezagada, entra minusvaluada, con poquísima integración y literalmente sujeta ya ni siquiera al soft power, porque ya se volaron ahí. Entonces va a ser un garrote duro, ¿no? Gracias, Freddy. Fernando, eh, quisiera hacer una pregunta. A mí me interesaba una profesión que una vez, en el 2003, leí un texto de Neil Ferguson explicaba la diferencia entre imperialismo y hegemonía. Me quedó muy claro qué era hegemonía, qué era imperialismo. Eh, voy a partir la pregunta en dos para ver si me da una utilidad. ¿Tiene la hegemonía estadounidense? ¿Y crees tú que las ciencias sociales en América Latina están respondiendo, entendiendo la naturaleza de lo que estamos enfrentando actualmente? Gracias. Voy a empezar por el final. Yo creo que ni aquí ni en ninguna parte estamos entendiendo, o sea, estamos recién asimilando los cambios, que son como siempre ocurre, mucho más rápidos que lo que la academia puede asimilar. La academia es muy buena para hacer análisis del partido después que el partido ha terminado, pero sabemos muy bien las dificultades de predecir lo que va a venir. O sea, no es un problema de América Latina ni de la academia latinoamericana solamente, es un problema mundial. Y me parece interesante la pregunta. Yo creo que hay que distinguir una cosa. Por supuesto que Estados Unidos y Donald Trump lo que quieren es maximizar el poder norteamericano, el poder. Pero yo, siguiendo una línea más bien neogramsciana, distinguiría entre lo que es el poder a través de la fuerza y lo que es el poder a través de la hegemonía. Y por hegemonía voy a entenderlo de manera gramsciana, o sea, a través de una serie de mecanismos políticos, sociales, culturales, económicos, ¿no? Que penetran al otro, a quien se quiere dominar o a quien se quiere hegemonizar, y que lo hacen plegarse, depender, acordar de buen grado el sometimiento al poder del hegemón. ¿No es cierto? Esa es la estrategia, que Estados Unidos siguió después de la Segunda Guerra Mundial. Toda la construcción del sistema multilateral, incluido el sistema de Naciones Unidas, y vemos ahora lo que está pasando cuando Estados Unidos establece una moratoria sobre lo que es la ayuda externa, también implica secar los fondos que da a los organismos internacionales. Y vean ustedes la crisis por la que están pasando estos organismos internacionales este rato, porque se acabaron los fondos de Estados Unidos. Es fantástico, es un sinceramiento extraordinario del sistema multilateral. Descubrimos ahora que el sistema multilateral era básicamente, indirectamente, parte de la agencia del control norteamericano sobre las distintas agendas en los distintos ámbitos, la salud, por ejemplo, ¿no es cierto? Por citar solo uno, el comercio internacional, la finanza internacional, etc. Eso es una política de hegemonía.
asociar al dominado a la dominación, haciéndole pensar que requiere de esa dominación como parte fundamental de su progreso, estabilidad, seguridad, etc. Es el tema de la OTAN. Si ustedes ven la actitud de Trump frente a la OTAN, es súbitamente, radicalmente, revolucionariamente diferente a aquella que fue una constante desde 1948 en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión y el mundo europeo. Súbitamente Estados Unidos descubre que no es buen negocio para los Estados Unidos subvencionar a los estados de la OTAN para su defensa y para su seguridad, ¿no? ¿Cuál fue la concepción de Marshall, que fue el ideador de la OTAN, el general Marshall? Nosotros pagamos a los europeos su defensa, ellos no tienen que cubrir todo lo que significaría una seguridad frente a la Unión Soviética en aquellos años. Nosotros les damos ese paraguas de seguridad y ellos pueden desarrollar un estado de bienestar tan próspero, porque claro, entre gastar el 5%, como ahora les piden en defensa, y el 1,9%, que es el promedio actual, hay un asalto enorme, ¿no? Si los países europeos occidentales hubiesen tenido que invertir en defenderse de la amenaza soviética desde los años 40 en adelante, ciertamente el panorama económico, social de esos países hubiera sido dramáticamente diferente al que ha sido. Por decirlo así, Europa pudo construir su jardín, siguiendo la desafortunada metáfora del señor Borrell, ¿no es cierto? El jardinero Borrell, ¿no? Pudo construir su jardín porque no tenía que gastar en seguridad, no tenía que gastar en la medida en que debió haberlo hecho de no haber sido por este colosal paraguas financiero militar que Estados Unidos le proporciona. Y siempre las administraciones norteamericanas, todas, pensaron que esta era una buena inversión, porque aseguraban el control sobre Europa a un costo, sí, pero que le permitía asegurarse que las sociedades europeas no serían vulnerables ni militarmente, ni políticamente, ni culturalmente al desafío que representaba la Unión Soviética. Ahora súbitamente el señor Trump descubre que esto ya no es un buen negocio y empieza a presionar a los europeos para que asuman una parte del costo, con un costo político interno que recién lo empezamos a ver ahora. Porque ahora los europeos se plantean, es que ya no voy a tener entonces salud, es que ya no voy a tener jubilación, es que ya no voy a tener vivienda, es que ya no voy a tener servicios, porque voy a tener que invertir en la Bundeswehr, que entre paréntesis es una fuerza militar penosa, ¿no? O sea, no podría resistir, calculan, ni una semana una guerra con Rusia, la Federación de Rusia, ¿no? Ese es el punto. Lo que está haciendo Trump es algo extraordinariamente radical y revolucionario. Si es que lo lleva a cabo, como nos han dicho los colegas, son 3 semanitas nomás. Veamos qué resistencias enfrenta y veamos hasta dónde es consistente su proyecto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Está desmontando el aparato hegemónico. Es muy parecido, y con esto termino, a lo que le pasó al Imperio Británico al inicio del siglo XX, ¿no? En 1902, Joseph Chamberlain, padre del infaustamente recordado Neville Chamberlain, presentó en la Cámara de los Comunes un proyecto para hacer, en Gran Bretaña esto era una herejía atroz, proteccionismo. O sea, Joseph Chamberlain dijo, ya el libre comercio ya no nos favorece a nosotros, hay potencias emergentes que nos están comiendo, Estados Unidos, Alemania. Tenemos que hacernos proteccionistas, porque si no la industria británica muere. Por supuesto que le dijeron que no, hasta después de la Primera Guerra Mundial, cuando recién Inglaterra recurrió al proteccionismo. Todo el afán proteccionista de Trump se parece mucho al del Imperio Británico en el inicio de su fase de declinación. Siempre los librecambistas han sido los hegemónicos. Quien cree que puede ganar en el libre comercio es librecambista, ¿no? Como lo fue el Imperio Británico hasta inicios del siglo XX. Pero cuando uno ya no está en el lado de ventaja en la competencia, cuando empieza a perder como a Inglaterra perdía con Alemania y con Estados Unidos, y ahora Estados Unidos con China y otras potencias emergentes, entonces súbitamente descubre la maravilla del proteccionismo. Súbitamente vivan las tarifas. Lo confesó Trump. Dijo que Dios, patria y no sé qué otra cosa, y tarifas en las 4 palabras más sagradas en su diccionario. Esto es tal vez una posibilidad, una hipótesis, una fase de los Estados Unidos análoga a la del Imperio Británico en las primeras décadas del siglo XX. Pero si es así, la renuncia a la hegemonía significa el desmontaje de todo ese colosal aparato global que era una forma, la USAID, de penetración y dominación. Termino con una observación.
Si la izquierda tradicional ecuatoriana le hubiera llegado a alguien a decir, voy a desmontar la USAID, ¿qué hubiéramos dicho? ¿Qué hubiera dicho la izquierda? Hubiera dicho, claro, estamos desmontando el aparato imperialista a través del cual los Estados Unidos tratan de penetrar y dominar nuestra sociedad civil y a la academia y, ¿no? y a las ONGs. Hoy en día es curioso, la izquierda lo lamenta. ¿Será? Fernando, y bueno, voy a usar el primer recurso de la contrapregunta. ¿Y entonces qué? ¿Una nueva fase imperial? Al menos de fuerza. O sea, es la búsqueda del poder a través de la fuerza. Es la renuncia a la hegemonía en este sentido gramsciano, no en otros sentidos posibles de la palabra hegemonía, pero sí es de la renuncia al pensar lo siguiente: yo voy a fortalecer a los Estados Unidos de tal manera que yo no voy a necesitar a nadie, no voy a depender de nadie, ¿no? En cierta medida también se ha comentado esto, es volver al modelo de desarrollo cristiano, que fue el que dominó los Estados Unidos entre su independencia y la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos se hizo libre cambista después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta entonces era un país feroz, consistente y dedicadamente proteccionista, ¿no? Y lo hizo con mucho rigor, ¿no? El desarrollo de la hegemonía industrial norteamericana fue sobre los hombros del proteccionismo, no del keynesianismo librecambista. Ahora, lo que yo creo es que la ilusión que tiene Trump es una ilusión que generalmente las potencias que tienen miedo a que están en declive tienen: volver sobre sí mismos, retrenchment, fortalecerse internamente, proteger su industria, recuperar sus capacidades autónomas, que todos, en el fondo lo que quiere Trump es que los inversionistas norteamericanos que se fueron a maquilar a México vuelvan a Estados Unidos. Ahora, eso va a tener un pequeño problema, que posiblemente los trabajadores norteamericanos van a tener que aceptar condiciones que se acerquen un poquito más a aquellas que los trabajadores mexicanos aceptan. Pero bueno, para terminar con la pregunta, creo que es una posibilidad a tener en cuenta con todas las resistencias y con todas las contrahegemonías que van a venir, porque ahora lo que está haciendo Trump es un blitzkrieg, una guerra relámpago. Espérense que se recuperen nomás las defensas de la sociedad civil, volviendo a Gramsci, esas fortificaciones, búnkers y todo eso, nacional e internacional, y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero sí creo que el proyecto de Trump es efectivamente revolucionario. Pero claro, no una revolución socialista, por cierto, ¿no? Es una revolución nacionalista, antiglobalista en el sentido de un globalismo de hegemonía, porque el globalismo de las torpederas, de los cañones y de los portaaviones va a estar ahí, va a estar siempre ahí, al menos como amenaza. Ya creo que cuántos países ha dicho que va a conquistar en estos, ¿no? Según un cálculo que hacía un observador, cada 72 horas amenaza con invadir, ocupar o conquistar algún país o territorio. Gracias, Fernando. Bueno, Patricio, eh, estaba leyendo un artículo que se publicó en España que decía Trump, la era de las utopías, una cosa así. Parece un artículo bastante sui generis, interesante porque trató de entender el problema interno en Estados Unidos. Él decía que Trump tiene una famosa articulación entre lo que son los conservadores nostálgicos con los libertarios, ¿no? Que son dos posiciones que a veces son muy como antagónicas, pero que tienen esta capacidad de articularlos. Y frente a ese, la pregunta que tengo para ti es, ¿qué tipo de crisis da sentido a este tipo de visión? ¿No? Porque hablábamos, Fernando nos hablaba del tema de la hegemonía, política internacional, la posición revolucionaria contra la hegemonía de los multilaterales, todo lo que estamos viendo, viene profundamente perpetuado, acentuado como ideológicamente, políticamente, desde esta crisis cultural que tú le llamas, ¿no? O ponerlo como una pregunta si realmente esto es una crisis. Eh, o simplemente es un mero ajuste político-económico. A ver, siendo solidario con la mayoría de las hipótesis que he escuchado, yo creo que hay cuatro consideraciones de arranque que haría como para abordar dos temas. El primero es que creo que lo último, y Freddy lo señalaba un poco, creo que en las últimas 2 o 3 décadas se produjo una ruptura histórica. ¿Qué quiere decir esto en castellano clásico? Que las referencias históricas son cada vez más difíciles de tener valor explicativo. Es decir, la crisis actual del orden capitalista mundial no se parece a la crisis que los Grossman,
y los derrumbistas, ¿no? De la década de 1920, Vargas también establecieron como modelo analítico. Yo creo que el capitalismo de los últimos 20, 30 años cambió genéticamente a escala internacional. Y también estoy de acuerdo con Freddy que hay que llegar a establecer cuál es la mapología de la línea de conflicto entre lo nacional y lo internacional, pero en los términos del siglo XXI. O sea, el nacionalismo del siglo XXI, si ustedes me permiten la licencia, es un nacionalismo transnacionalizado. ¿Sí? Ese es el primer punto. El segundo punto es que creo que esta es una pugna capitalista de alcance mundial, donde Trump representa, ¿sí?, incluso a fracciones europeas, incluso a fracciones rusas, incluso a fracciones chinas. ¿Sí? El corte es completamente transversal. Por tanto, esencializar la mirada solo en el Estado-Nación, por más poder que tenga, nos ayuda a despejar el problema, pero creo que hay que darle una vuelta de tuerca más. O sea, esto no es un conflicto entre Europa en última instancia y Estados Unidos. Esto es un conflicto entre muchos norteamericanos, más europeos, más contra norteamericanos y más contra europeos. O sea, es transversal. La cartografía del conflicto geopolítico internacional. Lo tercero, que me parece de vital importancia, que desde todas las corrientes que están en disputa y polemizan, hay un cuestionamiento al Estado Nacional, y ahí, pero grave. O sea, al final vamos a terminar en la paradoja de que quienes levantamos la tesis de disolver el Estado, ¿sí?, y superar el Estado, vamos a terminar en 20 años más defendiendo al Estado como el único recurso de la razón jurídica y política que permite defender por lo menos algunos de los derechos ciudadanos. Y el cuarto punto, pienso que hay que incorporar como variable de análisis a la sociedad. O sea, esto no puede ser solo un análisis político. No puede estar referido puramente, ¿no?, al conflicto y al corte por arriba, entre partidos políticos, fracciones políticas, corrientes ideológicas. Aquí hay miles de millones de gente que son la caja negra de la resolución del conflicto. O sea, hay una enorme cantidad de procesos sociales en marcha que no estamos viviendo porque hay una izquierda femélica que se quedó petrificada en la analítica del siglo XX. ¿Sí? Estamos viviendo los efectos residuales de esa anemia que es bastante fundamental y que está vinculado también al agotamiento, ustedes lo señalaron, de cierto tipo de ciencia social, ¿no?, que es propia de la modernidad y propia de estas instituciones de las cuales nosotros somos, sí, abnegadamente parte, que se llaman universidad. ¿Sí? Tú lo ponías en los aparatos ideológicos, pero las universidades ya ni siquiera son los aparatos ideológicos, ¿sí? Son simplemente el baúl de los recuerdos de los viejos debates, ¿sí? O sea, ojalá fuéramos los aparatos ideológicos de Althusser, digamos. Volvamos a Althusser, por favor. Entonces creo que aquí hay que hacer un corte también en el ámbito de lo social. Y de eso todavía no sabemos mucho cómo va a reaccionar. Eh, es decir, el crecimiento de la ultraderecha alemana, los alemanes siempre que tienen esos gestos deberán preocuparnos, el crecimiento de la ultraderecha alemana se va a expresar en las próximas elecciones, pero esa ultraderecha está vinculada a los intereses estratégicos de Trump. La política exterior de Putin, de Vladimir, ¿sí?, Putin, desde Moscú, está vinculada a los grandes intereses de lo que de alguna manera representa Trump. Entonces el corte es absolutamente complejo, original y transversal. Gracias, Patricio. Eh, Freddy, un poco aterrizando el tema de la compete, analizar, ¿no? Básicamente cómo esto aterriza en la región del Ecuador. Pero claro, es imposible hablar del Ecuador sin analizar la región. Me gustaría que tú nos hagas una especie de balance. O sea, la presencia y despliegue de China en América Latina tiene preocupados los intereses actuales del gobierno. Un poco lo que dice Patricio, bueno, habrá que ver qué tipo de intereses, cómo entenderlos. Pero bajo esa perspectiva, ¿qué elementos centrales estarían presentes en las tensiones geopolíticas de la región frente a este avance de China?
A ver, estamos cambiando de escenario, pero muy bien. Voy a acabar un poquito lo que usted estaba mencionando. En mi perspectiva, Europa perdió su autonomía estratégica hace rato. O sea, no es un jugador ya de grandes ligas. Más bien está recibiendo retazos, está a la cola de un montón de cosas. El solo hecho de con las capacidades instaladas que tiene en términos económicos, de infraestructura, tecnología, no hayan podido hacer en conjunto un solo maldito software, ¿no? Ya te dice muchísimo de la incapacidad para llenarse la boca de autonomía estratégica que no la tiene. Durante muchos años ni siquiera han podido desarrollar para ellos mismos procesos de unidad y el Brexit es, es patético, o sea, realmente es patético. A mí no me gusta referirme mucho en estos términos, pero cuando se le pone ahí como un proyecto civilizatorio, para mí Europa no juega. No, digo, juega, pero no tanto. Respecto a lo que me preguntaba, eh, hay varias Américas Latinas, ¿no? Unas discursivas, yo creo que hay actores ahí importantes. Y voy a tomar un poco más, me voy a referir un poco más a la parte andina. No voy a hacer rápidamente Brasil, porque no me interesa, sino porque Brasil juega siempre solo. Juega hermano mayor, te impone un montón de pautas en los procesos de integración. O sea, en general los procesos de integración están en retirada. No existe UNASUR. La comunidad andina de naciones funciona como una especie de momia de Guanajuato. O sea, sabes que de cada fiesta que aparece, entonces ahí ni siquiera. No es decir simplemente para decir, miren, estos son los verdaderos, entre comillas, procesos de integración. El Mercosur está pataleando, Uruguay quiere negociar por su lado con China, en fin. Yo aquí más bien creo que hay que tener mucha atención y con esto voy a juntar una cosa para dejar como un abreboca provocativo, lo que ya planteaba Patricio Muñoz, suscitador. Es decir, creo que después lo de Panamá viene Galápagos en términos de estrategia de proyección, de posicionamiento. Ahorita, los 17 días que ustedes mencionaban para mí es una prueba de mucha pirotecnia para ver cómo se responde. El juego que ha hecho el gobierno panameño, diciendo, bueno, llegamos a estos acuerdos del día siguiente, y dicen, no, los barcos van a pasar por aquí. Va a ser eso una constante, una constante. Desde mi perspectiva, haciendo un poquito de perspectiva, obviamente se puede equivocar, creo que el segundo foco de interés importantísimo del Pacífico Medio Sur, y con esto estoy metiendo de plano ya un tema de interés marítimo, fundamental para América del Sur, sobre todo América del Sur, América Central también, es la triangulación. Panamá, Galápagos, Chancay. Las directrices que vienen para este lado del Pacífico y para el lado de allá. Tú tienes un montón de temas estratégicos en juego fundamentales. Eh, porque para el lado Caribe no les importa mucho, ¿no? O sea, de hecho, ¿a quién demonios le importa Haití? ¿Quién demonios le importa? No importa. ¿No? Les importa Cuba porque para mí, para los Estados Unidos, para mí Cuba es un asunto de política doméstica, no es un asunto, ¿no? Vuelven a poner una impronta ahí de no reconocimiento como financiador. Imagínate, del terrorismo que no tienen a esa pobre gente. ¿A quién le importa Haití? Está ahí al lado y es el propio Estado colapsado, fallido, ¿no? ¿Cómo quieran llamarlo? Destrozado en el patio caribeño para Estados Unidos. Entonces, bueno, y para la administración Trump no creo que sea eso tal vez no tengo tiempo ahorita, pero creo que en términos de músculo geopolítico, estratégico, para el Pacífico Medio Sur, el Ecuador va a jugar un papel, como Estado me refiero, importante. Para mí, en la triangulación, Panamá, Galápagos y también Costa Rica, Cocos, Chancay, no le están parando bola a ese asunto, es una noticia más, creen que es solo de comercio internacional, pero el despliegue estratégico, ya que se está, y súmenle ustedes otros factores, el tema de la flota china, que en realidad no es China, hay un montón de otros estados, cientos de pesca, las zonas que no están reguladas por los derechos marítimos, entre la Convemar, no Convemar, nosotros sí firmamos la Convemar, Colombia nada que ver, el Perú tampoco, entonces yo simplemente en este rato, porque no tengo tiempo, querría dejar esto.
como una falta de observación, de análisis estratégico, político, en nuestro caso, de que estamos metidos en estos temas, de que en las tensiones China, ya que me preguntaste eso, Estados Unidos y nuestra región, por lo menos para la parte andina, no le he metido a Bolivia porque no juega mucho ahorita, pero sí Colombia y Perú, es crucial. Una llamada a la atención para eso, a analizar. Uno podría especular mucho, y de hecho, efectivamente uno podría especular, pero creo que ahí se juegan muchísimas cosas. Además, ya hay antecedentes, ¿no? Al final, en términos de datos duros, dos pistas, dos aeropuertos internacionales con buena ubicación, con recursos marítimos, ya están operando, ya se está triangulando en este momento en términos de cooperación para temas de antidrogas. No hay las instalaciones adecuadas para buques de gran escalado, ni submarinos también de media y alta profundidad. Pero eso es una cuestión técnica. Este, creo que el panorama que se nos viene, si es que es reelegido Noboa, va a ser nefasto en términos aquí sí nacionalistas de lo que podría venir, pero eso es una especulación por ahora. Yo lo dejo ahí nada más. No me voy a ir más allá porque eh, no le meto a Chile, no le meto a simplemente quiero focalizar un poco más porque bueno, si habla América Latina aparece después como un aquelarto, y ustedes saben que no es así. Gracias, Freddy. Fernando, más allá de lo geopolítico que nos acaba de hablar Freddy, ¿cuáles son o cuáles vislumbras que son los impactos probables de la política de Trump en América Latina y en el Ecuador? De nuevo, un poco impredecible lo que en ciertos círculos académicos en el norte se habla de doctrina Monroe 2.0. O sea, doctrina Monroe, pero con todo y más bien la vuelta a la forma de ver las cosas de Teodoro Roosevelt, ¿no? Que es la diplomacia de las cañoneras, o por lo menos de las amenazas, ¿no? Quiero hacer sí aquí una salvedad respecto al estilo del señor Trump, que como decía Freddy, es pirotécnico, o sea, es insólito. Trump no es un diplomático, ni siquiera es un político, en el sentido tradicional de la palabra. Es un hombre de negocios inmobiliario y negocia como negocian los millonarios, ¿no? Que cómo es el estilo de negociación. Llegas y pateas el tablero, el norteamericano, no el asiático, ¿no? Pateas el tablero, planteas tu punto de vista maximalista, amenazas con todo lo posible y luego conversas. Y luego hasta llegas a ser amigo, ¿no? Es, es, creo que hay un tema ahí incluso cultural, ahí del mundo de donde viene el señor Trump, de cómo funciona, que es totalmente contrario a lo que el establishment político, diplomático, estratégico norteamericano históricamente, o de la diplomacia mundial convencional, ¿no? Para tener un poquito de contexto de que a lo mejor, quiero en esto ser optimista, tal vez me equivoco, habría que observar los distintos, por ejemplo, viene toda esta cosa estrafalaria de que se va a incorporar el Canadá a la Unión, amenazas van, amenazas. Que él quiere es que los canadienses aprieten tuercas en la frontera con el tema del fentanilo. Ok, los canadienses le dicen, de acuerdo, de hecho ya lo estamos haciendo. Ah, ok, entonces suspendo el tema de las tarifas. Con México algo parecido, ¿no? Con Panamá, después de que poco menos que ya estaban invadiendo Panamá, ya entraron en el tira y afloja, ¿no es cierto? No, no, lo que queremos es que no le cobren a la flota norteamericana el paso porque nosotros protegemos Panamá con nuestra flota, ¿cómo así nos cobran? Entre paréntesis, ¿saben ustedes cuántos al año? $900,000. Ah, es que es mucha, tenemos el déficit federal, ¿no? Estados Unidos tiene, uno de los temas de Trump es que tiene que cortar el déficit, es una cosa muy de tipo Milley, ¿no? ¿No? A como dé lugar, 2 millones de funcionarios federales se les ha ofrecido la compra del anuncio prácticamente, ¿no? Y entonces por $900,000 al año Estados Unidos va a invadir Panamá, va a ocupar, con todo lo que eso significa. ¿Qué es lo? Ah, no, es que queremos que se salgan de los acuerdos con China, de la ruta de la seda y todo eso. Bueno, sí, pero es que tenemos problemas legales, constitucionales, de derecho internacional, de derecho de los tratados, derecho público internacional, ya empezamos, ¿no? Pero ya es otra conversación, ¿no?
Así que creo que vamos a tener que acostumbrarnos a este tipo de cosas bombásticas, pero sí pienso lo siguiente, que América Latina se va a dividir mucho frente a Estados Unidos. Países como Ecuador, me temo, si es que sigue el actual gobierno, va a ser básicamente un portaaviones norteamericano, dirigido por un ciudadano norteamericano, que sueña con que Ecuador sea el 51 estado, ¿no? Él podrá decir probablemente, vea, tal vez a México no le interesa Canadá, no le interesa Groenlandia, pero nosotros sí, ¿no? Este, dada la mentalidad que domina en los ciertos sectores de la élite política y social de este país, ¿no? Estoy plenamente de acuerdo con Freddy en el tema de Galápagos. Creo que por eso es justamente del intento de reforma constitucional que fue enviado ya pensando en eso. No, la base de Manta no está en cuestión. Eso no tiene ninguna utilidad para los Estados Unidos, ni tampoco para la lucha antidrogas. Eso es un mito, una leyenda urbana. Pero Galápagos sí para el conflicto con China, ¿no? Sí le obsesiona al señor Trump. Entonces lo que vamos a tener es una Milei fan club, ¿no es cierto? Probablemente un Bukele, un Noboa fan club, ¿no? Y luego van a estar los enemigos amigos, como el señor Maduro, el señor Ortega, y luego los Brasiles, los independientes, los Colombias. Y yo creo que la estrategia que va a tener que seguir o que van a tender a seguir los países más autónomos o independientes de la influencia política norteamericana va a ser pegarse a los BRICS, encabezados por Brasil. Va a haber un grupo pro-BRICS Brasil a la cabeza, ¿no? Y ahí probablemente podrá estar Colombia y podrá estar Uruguay. Chile es dudoso, Chile tiene una política que siempre no meterse con ningún bloque, ¿no? Ellos lo que juegan es a diversificar su portafolio, o sea, estar bien con el Mercosur, pero no ser del Mercosur, estar bien con la comunidad andina, pero no ser de la comunidad andina, en fin, ¿no? Asia-Pacífico sí para Chile ha sido una prioridad, pero Asia-Pacífico ecuménicamente, no con tal o cual potencia, ¿no? Y creo que lo que vamos a tener es esta fragmentación. Yo creo que es tiempo de que nosotros dejemos de hablar de América Latina como si fuera una entidad. No, o sea, la heterogeneidad política, social, cultural, racial es enorme, ¿no? El concepto de América Latina como un bloque yo creo que es una categoría impuesta, es una categoría que hemos autoimpuesto, nos han impuesto. Hay un proceso histórico de construcción de identidades que yo creo que construyó eso, pero no es así la realidad. O sea, perdón, que hay entre Uruguay y Nicaragua, ¿no? O sea, sí, más o menos, ¿no es cierto? Entonces lo que creo que ver esto, es el sueño ese del bloque latinoamericano unido para siempre, el panamericanismo, yo creo que siempre fue un sueño de opio, ¿no? Eh, Desgraciadamente, pero no tiene que ser así. Entonces cada uno va a buscar sus alineamientos y la política norteamericana va a ser, cuando haya un interés importante, mucho ruido de sables, mucha pirotecnia, y luego van a obtener concesiones, indudablemente. Bueno, lo de Bukele es patético. O sea, la pregunta que yo me haría es, ¿necesita Estados Unidos espacio en sus cárceles? ¿No tienen? ¿No? ¿Están tan mal que necesitan exportar sus presos? No, pues obviamente fue un acto de coquetería política del señor Bukele, nada más. Y la contestación del señor Rubio, muy diplomática, muy dentro. Es básicamente, no se preocupe, le llamaremos. ¿Eso cómo se llama? En diplomacia, en el estilo burocrático, de verse un día de estos. No, creo que eso es lo que vamos a ver. Muchas gracias, Fernando. Eh, en función de la conversación como ha fluido, quisiera plantear una pregunta común, porque claro, o sea, hay un escenario de incertidumbre, como justamente por el estilo de Fernando, que es un tipo muy, como sea, de estilo de negociador inmobiliario, también bastante exuberante sus discursos, ¿no? Sus apreciaciones, a veces hasta caricaturesco. Pero frente a ese escenario, eh, se presentan oportunidades para el Ecuador. Claro está que nosotros estamos a puertas de una elección y eso va a cambiar muchas cosas en el Ecuador, pero en el sentido estricto, más en el sentido estratégico para un país, ¿qué podríamos sacar de bueno de esto? Eh, con la descripción que hicieron de los chilenos me sentí fenicio.
A ver, yo creo que es una pregunta muy abierta y difícil, pero es una pregunta necesaria, como todas las preguntas en la lógica política. Pero yo tengo la percepción de lo que señalaba Freddy. Nosotros hemos estado discutiendo en la escuela el tema de Shanghái de hace como un año, con poco éxito, ¿eh? Con muy poco éxito. Si uno traza una línea recta entre América Latina y China, ese es el punto más próximo, ¿sí? Y eso no es un tema de detalle en un análisis geopolítico. Yo creo que depende mucho de la constitución, la espalda y la anchura del establishment ecuatoriano. O sea, de la élite política ecuatoriana para proyectarse y aprovechar en estas circunstancias la coyuntura. Claro, o sea, es que no hay otra clave que te pueda resolver la pregunta, ¿no? O sea, me voy a poner fanáticamente beberiano. Si no hay una élite, ¿sí? Que aproveche una coyuntura histórica, no, la coyuntura histórica simplemente pasa. Desde esa perspectiva, yo creo que los ejes de sustentación de la política exterior ahora, en el corto plazo, claramente está el tema de Panamá, yo estoy de acuerdo con Freddy, lo de Shanghái. Creo que los tres focos de geopolítica crítica en América Latina son la Antártida, y eso ya se está moviendo, la Amazonía y la frontera norte de Estados Unidos. Esos son los tres pivotes, ¿no? O pivot de la geopolítica crítica en América Latina. Sin embargo, creo que al final de cuentas, América Latina va a pesar muy poco en la política exterior norteamericana, en el establishment, en las grandes decisiones norteamericanas. Yo creo, para cerrar, que este estilo pirotécnico, como ustedes han señalado, yo comparto la descripción, media alucinante, pero si uno regresa a la máquina del tiempo, y yo siempre me preocupan los análisis históricos, cuando Henry Kissinger y Richard Nixon toman una noche un avión y se van por sorpresa y llegan a China, ¿sí? Y cambian el tablero geopolítico mundial, había mucho de esto, pero con una clara estrategia política que uno podía entender de aislar a la Unión Soviética, ¿sí? Ahora no está claro cuál es el juego. Yo creo que el juego es completamente multilateral. Aguro, no soy quiromántico, no me dedico a ese tipo de estudios, aguro eh, que los organismos internacionales van a declinar, pero aceleradamente en los próximos, pero aceleradamente, casi de manera patética. Gracias, Patricia. Freddy, la misma pregunta. A ver, yo creo que, a ver, es difícil. Voy a, además porque tengo una predilección por el tema andino. Yo creo que América Latina como región es una entelequia, hace rato, es una entelequia. Y ahí cada país va a tratar de posicionarse de la mejor manera con la, con la ambivalencia de Trump en un primer momento. Em, Creo que mucho de las acciones se van a dar en el Pacífico, porque relativamente Brasil tiene su propio juego. Y ahí va a pulsar más BRICS, menos BRICS. Creo que el posicionamiento que tengamos como país respecto a China es crucial, es crucial. Panamá acaba de recular, ¿no? Es bueno, los BRICS, pero no tanto porque fue Rubio ahí a ponerla más o menos, a ver, estate quieto, la zona del canal, pero falta todo. Como ustedes decían, son 17 días, en 17 días, yo más bien estaría atento de las movidas que haga Beijing, ¿no? Respecto a nuestros países en toda la cuenca del Pacífico, porque definitivamente creo que nosotros no tenemos nada que hacer, digo, en el Atlántico, ¿no? Y ahí de Venezuela, Nicaragua, les va a dejar morir por inanición, que se autofagociten, digamos, desde el punto de vista más del poder de Washington. Se vayan fagocitando poco a poco, que caigan por su propio peso y obviamente con una serie de medidas. Ah, una cosa importantísima.
creo que lo que Trump ha hecho en este rato como aviso para América Latina, y de hecho las consecuencias están acá, es que soft power, narices, haber bloqueado, cambiado todo lo que es USAID, pero no solo eso, sino todos los programas de ayuda que salen del Departamento de Defensa, del Departamento de Justicia. Es una clara muestra de lo que va a venir. Y entonces, lo que sí tendríamos que estar pensando es qué alternativas podríamos estar, no solo las universidades, las ONG, las empresas, a ver cómo se rearticulan en otro teatro de posibilidades de cooperación. Porque es urgente ahorita un estudio de cuál podría ser el impacto de esa eliminación de la cooperación. No estamos mucho pensando en eso. Es decir, mucha gente tendría que estar pensando por sus fuentes de trabajo. No, no, no. Y bueno, para concluir, Fernando, las mismas preguntas. Sí, oyendo a Freddy, estoy pensando lo siguiente, este brutal sinceramiento de la cooperación internacional tiene otro lado que podría ser hasta positivo. Vamos a tener que aprender a vivir sin la ayuda norteamericana. Y eso me parece fantástico. Vamos a tener que encontrar, y al hacerlo, ya no dependemos de la agenda que nos pongan. De hecho, uno de los grandes triunfos de la hegemonía en el sentido gramsciano norteamericano es de que a través del sistema de cooperación internacional, las élites académicas, intelectuales, profesionales y políticas del continente han tenido que acomodarse de alguna manera a la agenda que viene de allí, ¿no? Y los organismos de Naciones Unidas han sido, ahora lo vemos con mucha claridad, ¿no? Correa de transmisión de esas agendas y de esas prioridades. Y además, ha significado también, al igual del análisis que hice respecto a la OTAN, respecto a los países receptores de esta ayuda, también en cierta forma es, señores, élites locales, no se preocupen de invertir mucho ni de gastar mucho en proyectos de desarrollo, de infraestructura, de esto y de aquello, porque nosotros ponemos la plata. También hay un subsidio a la dominación interna, ¿no? Eh, y esto hay una planificación muy clara desde los años 50 y 60 a través de lo que fue el Punto Cuarto, de lo que fue Alianza para el Progreso y todas estas otras iniciativas que en el fondo liberan a la élite local o lo de el problema tremendo de tener ellas que hacer su hegemonía, ¿no? Transfieren la hegemonía a los Estados Unidos para ellos quedarse tranquilos con la dominación FAC. ¿Qué va a pasar ahora cuando no haya plata para estos proyectos de tal o cual cosa, de desarrollo, de humanitarios? Vamos a tener que plantearnos la pregunta, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Qué lo va a reemplazar? Y quienes vivían de esta asistencia internacional van a tener que empezar a desarrollar proyectos, planes políticos y económicos para obtener esos fondos sin contar con los Estados Unidos, ¿no? O sea, de alguna manera, de una manera curiosa, a mí me parece liberador. Me parece muy bien que no váyanse, por favor, con su dinero, utilícenlo en sus barriadas en Chicago y en Detroit, que me parecería un buen uso si es que le dieran ese uso, ¿no? Y oblíguennos a nosotros a ser independientes, autónomos, ¿no? Creo que esto puede ser una revolución mundial. Si es que lleva adelante su plan, Trump estaría desmontando el sistema post Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y cada élite de cada país tendría que enfrentarse al tema, ¿no? Ahora, respecto a la élite ecuatoriana, es una pena decirlo, tengo pocas esperanzas. Y lo más que podremos, ¿ah? Sí, creo que lo más que podemos tener es una especie de intento de servil por entregar todo lo que sea por convertirnos en, ¿no? Que, ¿no es cierto?, en un Puerto Rico. O, que creo que hay gente que estaría feliz con eso, ¿no? Para terminar, solo una cosa, respecto a una cosa que tú dijiste respecto a la transversalidad, es una discusión en donde mucho más compleja, pero, por ejemplo, la relación Putin-Trump. Yo creo que es más político-cultural que económico, porque lo que ha pasado con el sistema de sanciones que le ha impuesto a Rusia es que le ha obligado a Rusia a ser cristiana, o sea, le ha obligado a ser proteccionista, desconectarse, desengancharse de la economía global, en una medida, de la economía norteamericana, de la economía norteatlántica, ¿no?
se han tenido que reconectar hacia otros circuitos, han tenido que recablear todo su sistema, pero se han hecho mucho más autónomos e independientes que bajo Yeltsin, ¿no? Entonces ahora, sin embargo, y aquí voy a apuntar algo que no hemos hablado aquí, que es el tema cultural. En un movimiento como el MAGA es mucho más parecido a Putin que parecido a los demócratas norteamericanos, ¿no? Y fíjense ustedes bien, muchos de los del Blitzkrieg, de órdenes ejecutivas de Trump van por el lado cultural, van por el lado, incluso ayer ya estuvo haciendo una panegírico de la necesidad de traer la religión de nuevo al centro de la vida política norteamericana. ¿Qué es lo que estaba haciendo Putin todo este tiempo? Es una revolución cultural, es la revuelta hacia los, comillas, valores tradicionales de cada esfera cultural. Los valores culturales tradicionales de la ortodoxia, los valores culturales tradicionales del evangelismo, los valores culturales tradicionales del Islam, del confucianismo, del catolicismo romano, lo que sea, ¿no? Ese es un lado que no hemos explorado. Pero en eso Putin y Trump, o el trumpismo, no sé si Trump mismo, porque más bien Trump tiene un leve olor a azufre, pero tiene toda esta agenda de recuperación conservadora cultural, o tradicionalista, digamos, de recuperar raíces históricas. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, hemos agotado las tres preguntas de reflexión. Vamos a dar paso a una ronda de conclusiones. Los que quieran aportar, cosas que se hayan quedado sueltas. Les voy a dar 2 minutos para esto y después pasamos ya a la conclusión general, ¿sí? A ver, yo creo que la discusión tiene una característica fuera de la fraternidad que siempre nos ha acompañado a nosotros tres, es que todos los temas quedaron abiertos, ¿sí? Y no exactamente por lo que va a ocurrir el domingo. Pienso que tengo una diferencia contigo, Fernando. Yo creo que la relación que hay, tú resuelves bien la primera parte del problema, pero no la segunda. Es decir, efectivamente, Rusia se movió hacia la India y hacia China, ¿sí? Incluso hacia Pakistán. Rusia tiene hoy día un crecimiento, el crecimiento del año 24 de Rusia es 4,2, sí, punto por ciento. La cesantía es el 3,7. Ha aumentado la mortalidad infantil es mayor en Estados Unidos que en Rusia. O sea, todos los datos los favorecen. Pero no hay que olvidar que es un sistema mundial. Me compre o no la tesis del Wellington, me explico, ¿no? Y que cuando tú negocias con la India, también negocias con Estados Unidos. Cuando tú negocias con China, también negocias con Estados Unidos. O sea, esa triangulación no hay que olvidarla. Compartiendo la primera parte de la reflexión, haría esa observación como nota al pie de página. Y lo segundo, que evidentemente la reconstrucción o construcción de un nuevo orden mundial de carácter capitalista tiene como nunca una variable cultural. Sí, como nunca en la historia del capitalismo, los últimos 500 años. Una variable cultural sustantiva. ¿Sí? Y esto de USAID juega, o sea, uno piensa que ve un niño famélico con un tarro de queso, ¿no? No es la estrategia que hay detrás de USAID. Esta es una pelea por arriba en Estados Unidos brutal, brutal. No solo entre demócratas y republicanos. O sea, deben estar peleando todos con todos. ¿Sí? Si pudiéramos entrar a la Casa Blanca, veríamos cómo se cruzan los ceniceros y las corcheteras, ¿no? En el espacio interno del corazón de Estados Unidos. Gracias, Patricio. Freddy, por favor, tu reflexión final. Resumiendo, lo que mencioné es una cosa distópica. El cuento de la criada, no sé si ustedes vieron, esta novela distópica, ¿no? Fu Manchu y Rasputín, ¿no? Entonces, es que no. Es una novela de la sociedad estadounidense que entra en guerra civil con fundamentalismo, nacionalismo de corte absolutamente intolerante, cristiano al máximo, de toda de corte también militar. Los Estados Unidos entran en guerra, que Estados Unidos se queda, la gente se va a Canadá, una cosa loquísima, bien distópica. Pero me acordaba de eso cuando comencé la explicación y era de ese fundamentalismo cristiano que te arma milicias y te combate el federalismo, el universalismo, el globalismo. Esa gente se toma el poder. Una locura. No, lo de Rasputín ya conocen, pero Rasputín para mí es un Rasputín. Y Fumanchu, por favor, o sea, Fumanchu, lo que pasa es que Fumanchu, no sé,
Esa es una buena cosa. En la India, no sé. Te iba a decir el pirata de Malasia, pero se me fue Santo Khan. En fin. No, esos juegos son sin pausa. O sea, la pregunta, ¿qué papel vamos a jugar nosotros como región? No como América Latina, les he dicho que a mí me molesta mucho esa construcción imaginaria. Por lo menos lo único que queda vivo para nosotros, que es la comunidad andina. ¿Hay otro? Les pregunto, ¿hay otro proceso de integración, mal que bien? No hay. Es lo único que tenemos. Con retrocesos de avances es lo único que hay. Y que identitariamente podemos, y aquí sí medio utópico, sacarle provecho. Creo que no hay desenvolvimiento. Por cierto, con esto termino. Una de las grandes falencias, casi esquizofrénicas, por ejemplo, de Petro ha sido, soy de izquierda, progresista, y ha sido tomar dos medidas, por ejemplo, para salirse de la OTAN como amigo global. Entonces, esas incoherencias son estratégicamente muy visibles y te dice mucho por dónde se ha conducido esta conducción progre de esta impronta de impronta discursiva. En fin, eso es tela para otra sesión. Pero creo que lamentablemente no, lo distópico está muy presente. Muchísimas gracias, Freddy. Fernando, por favor, tu reflexión final, 2 minutos. Ya, bueno, yo creo que estoy muy de acuerdo contigo que hemos abierto una caja de Pandora, es una tremenda caja de Pandora, pero es la realidad es una caja de Pandora. El mundo este es una caja de Pandora. Y no sabemos para qué lado puede ir. Yo creo que lo que estamos presenciando en Estados Unidos es un intento, el instinto más revolucionario que ha habido, yo diría, siquiera desde el New Deal, al menos desde el New Deal, ¿no? Lo que creo que está tratando de desmontar Trump en su imaginario es todo el mundo posterior a Franklin Delano Roosevelt. Ahora, que lo vaya a lograr o no, es otra historia, ¿no? El sistema judicial norteamericano es poderoso y todavía bastante independiente. Bueno, después de lo que pasó con las 32 convicciones que se evaporaron en el aire, ya no estoy tan seguro. Digamos que todavía tiene un nivel de independencia. Hay varios dictámenes ya de jueces que han suspendido algunas de las medidas, sobre todo en el tema migratorio, pero después va a venir la resistencia de distintos intereses, ahí sí, estoy de acuerdo, transnacionales, porque la élite europea es una élite transnacional y que tiene sus contactos y sus palancas en Estados Unidos, ni hablar de Israel, ¿no es cierto? El rol fundamental que juega el lobby de AIPAC, ¿no? No hablamos del tema China y no hablamos del tema Israel, Medio Oriente, que creo que para Trump son las dos grandes prioridades. O sea, yo creo que tiene eh, que tiene el fantasma de China y tiene la alucinación del Medio Oriente, ¿no? Y no sabemos todavía, una cosa muy interesante es ver cómo se va a relacionar con el gobierno actual de Israel, si va a seguir la estrategia, el proyecto maximalista del Gran Israel, que en la última noticia que tuve ya llegaba al Éufrates y al Nilo, ¿no? Em, ¿Qué va a pasar? De nuevo, ¿va a ser un freno para Netanyahu y su gobierno? ¿O va a ser un turbo que le va a poner? Pero si le pone un turbo, lo que vamos a tener es un acabismo de guerra, al menos regional, perpetuo. Y ese es el verdadero polvorín, es los Balcanes. A ti no te gustan las metáforas históricas, a mí me encantan. Es lo que los Balcanes antes de la Primera Guerra Mundial. No, eso sería. Bueno, muchísimas gracias a los tres invitados por las excelentes exposiciones. Me gustaría saber si es que hay alguien de los concurrentes que tiene alguna pregunta, quiere hacer aprovechando este espacio. No sé si me puedo ayudar con la Alexis, quiere hacer una pregunta. Ah, dos preguntas también, sí. Ok. Hola, hola, hola. Buenos días. Saludos a Alexis Colmenares de la Escuela de Relaciones Internacionales del IAEN. Muy interesantes las ideas presentadas. Más que preguntas, comentarios como para aportar al conversatorio. Perdónenme la comparación, tal vez estoy fuera de foco, pero lo vengo pensando desde hace algún tiempo, salvando las diferencias culturales, profesionales, ideológicas. Trump, el carisma de Trump se me parece mucho al carisma de Hugo Chávez.
líder populista, carismático, tiene un discurso para sus seguidores, vengativo contra sus adversarios. Entonces creo que vamos a ver mucho de esto en Trump en los próximos días, en los próximos meses, ¿no? Y tiene que prepararse México, tiene que prepararse Colombia y sobre todo tiene que prepararse las instituciones democráticas de Estados Unidos, ¿no? Va a venir arremetiendo con su venganza. Esto un poco siguiendo la idea del doctor Fernando, ¿no? Cuando hablaba de esa doctrina de Trump, ¿no? Yo le llamaría un colorario Trump, que tiene muchos de esos vestigios de la doctrina Monroe, ¿no? Vamos a ver mucho más garrotes y menos zanahoria. Y como decía el profesor Patricio Rivas, ¿no? Estamos viviendo tiempos de transición. A los académicos nos gusta ponerles un nombre rimbombante, la posmodernidad, modernidad líquida, el antropoceno. Uno de esos enfoques teóricos para tratar de acercarse, aproximarse a toda esta incertidumbre que estamos viviendo. Leía un poco sobre este enfoque de la posnormalidad, que habla de tiene tres elementos, ¿no? Lo complejo, la complejidad, el caos y las contradicciones. Si analizamos a Trump bajo este enfoque, pues creo que encaja perfectamente. La complejidad, pues, una persona como Trump, que todo lo que hizo, con todas las denuncias que tiene y con toda la popularidad con la que llegó al poder, con todos los votos con los que llegó al poder, él y los republicanos. El caos. No recuerdo el nombre, había un asesor de un primer ministro británico reciente que hablaba de que había que crear las crisis para generar ventanas de oportunidades. Y creo que Trump va por ahí, no está generando el caos precisamente para buscar pescar en río revuelto, como se dice comúnmente. Y dentro de las contradicciones, un poco lo que mencionaba Fernando de menos hegemonía, que es discutible, menos hegemonía, pero más poder, ¿no? Pues si uno analiza el discurso de Trump, ¿no? Un discurso securitario, Estados Unidos como, no la potencia, la superpotencia, ¿no? No cree en el multilateralismo, prefiere el diálogo entre las grandes potencias. Entonces creo que dentro de este escenario de incertidumbre, pues poco lo que se puede anticipar, ¿no? Cuando esto me recuerda, en relaciones internacionales nos gusta mucho utilizar las metáforas con animales, ¿no? Y recuerdo que estaba hace 2 años en una conferencia en la Universidad de Houston y le preguntaba a un experto prospectivista que cuál era el cisne negro que ellos veían para Estados Unidos. Cisne negro es aquellos eventos altamente improbables, pero que de suceder tienen un acto de impacto. Y el experto decía, ¿no? El desmembramiento del Estado federal estadounidense. Tal vez eso no ocurra en el corto o mediano plazo, pero creo que hay que estar preparado para cuál es el cisne negro que se nos viene con Trump. Que ya yo no sé si es cisne negro. Yo preferiría utilizar la metáfora del rinoceronte blanco. Lo vemos que viene de frente hacia nosotros, pero cuando lo tengamos al frente va a ser difícil embestirlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, felicitarles a los tres panelistas. Han abierto mucho más todavía de esas formas de concebir lo que está pasando a nivel pues, de nuestra región y a nivel global también. Sobre todo, pues, este reciente forma em, de cómo se están dando las cosas desde la hegemonía de Estados Unidos. Al respecto, yo tengo dos inquietudes, no sé si reflexiones que me ayuden un poco más a esclarecer. Han hablado sobre la heterogeneidad que siempre ha habido de nuestros países en la región, ¿no es cierto? Pero que ahora, y creo que Fernando lo decía, pues hay se va a polarizar más estos países, unos por otros, contras y otros en medio, ¿no es cierto? Así también que vamos a atender eh, unos países, pues irnos más hacia el BRICS, juntamente a la cabeza con Brasil, etcétera, etcétera. En ese sentido, los bloques o los proyectos políticos o de integración que hay en la región, pues Freddy decía, pues el que nos queda ahorita es la comunidad andina, porque todos están eh, como apolíticos o cada quien por su lado, el Mercosur debilitado, y los otros también. En ese sentido, planteo cuál sería los desafíos que enfrenta la CELAC, tomando en cuenta que tiene pues una pasividad que casi que no está pues
activa, ni le vemos tampoco un futuro como que vaya a ser la representación de toda la región, ¿no? Más que todo en esta polaridad que hay de los países. Eso por un lado, ¿cuál es ese rol? Y la otra reflexión e inquietud es, em, pues, Trump representa una élite, ¿no? Y los seguidores, decíamos o deberíamos saber, pues que son las élites mismas. Sin embargo, tiene una gran aceptación. Es más, hubo muchos votantes desde la parte de la gente latinoamericana y de los pobres, ¿no? ¿Cómo entender ideológicamente y culturalmente este proceso? Y es un poco el reflejo que está pasando en nuestros países y con énfasis en Ecuador, ¿no? Yo soy pobre y me quiero parecer a quien me representa, digamos, ¿no? Aunque yo esté en crisis social, política, económica, sobre todo, pero yo quiero parecerme a quien me gobierna que tiene pues mucho éxito económicamente hablando, ¿no? Esto último lo planteo porque hablaron del efecto cultural, ¿no? Idealista, que otra vez está retomando Trump de los antepasados, ¿no? Muchas gracias, esto es. Adiós. Secretario. Bueno, voy a dar No, voy a cualquiera, por favor. la palabra a los tres profesores para que pues, hagan los comentarios de los comentarios que nos acaban de hacer. Gracias por la pregunta. Voy a correr el riesgo de adelantar una hipótesis, pero yo creo que no podemos olvidar a propósito de la composición del voto Trump, que que el partido nazi tenía 8 millones de obreros, ¿sí? O sea, esa racionalidad lineal, ¿se entiende? Entre pobreza y pensamiento político, por lo menos la modernidad se agobió. En segundo lugar, si miramos los resultados de las elecciones en América Latina como un ámbito electoral, también se te rompe esa linealidad. Yo, respecto a lo tercero, quiero adelantar simplemente un criterio y seguramente tendremos que tomarnos un café con Fernando para seguir discutiendo sobre esto, que es lo siguiente. Caído el muro de Berlín, el orden como sistema, no creo mucho en las tesis del sistema mundo, pero no importa. El orden, el sistema mundial capitalista, ¿sí? No había realizado clausewvianamente la victoria. O sea, había logrado la victoria, pero no la había realizado. Yo creo que estamos en el inicio de la realización larga de la victoria. O sea, eso que ocurrió en Berlín, ¿sí? Hace algunas décadas, comienza a transformarse en reconstrucción o construcción de un nuevo orden mundial capitalista. Y Trump representa de muchas maneras eso. No solamente eso, y también Putin. También Putin. Freddy. Mm, Jenny me hizo pensar en una posible respuesta, no respuesta, comentario rapidísimo, de la composición del voto que hubo ahora. Trump llega con lo que yo llamo los sobreadaptados, ¿sí? Los millones de latinoamericanos que en su segunda o tercera generación se consideran más estadounidenses que los, que los del Mayflower, llegaron. Entonces, que precisamente, fíjense, en términos culturales es un rechazo al nuevo, al que viene, a la gente advenediza, según esas personas. Ese voto fue importantísimo para acá. No solo Florida y no. O sea, eso. Porque si uno ve la composición desde una variable cultural, ves. Lo segundo, gana con población afro, ¿se entiende? Que ha sido, ¿no? Absolutamente minimizada, obviamente, el problema. Entonces, hay que prestar mucha atención. Yo insisto en que ahí sí estoy de acuerdo con Fernando. Hace tiempo conversábamos siempre en las viejas clases de estudios que teníamos sobre cultura política, que después del neoinstitucionalismo de la ciencia política, lo dijo, no, estas son desviaciones de interpretación que ahora sirven para juntar con lo que comenzamos con esta charla.
Esos vectores nacionalistas dan muchísimo sentido a cómo piensa esta persona ahora y la que genera estos nuevos desórdenes, pero que creo que se van a recomponer dentro de poco, porque con una velocidad que generas el desorden, es el juego de eh, la homeostasis y el caos, rápidamente. Creo que nosotros como región, y voy a seguir insistiendo, andina, no sé lo que jueguen los brasileros, Brasil siempre habla de América Latina, yo soy totalmente crítico respecto a Brasil, no les importamos, no es una prioridad para Brasil, el resto, sobre todo, aparte de las fronteras, y creo que más bien debemos, podríamos pensar un poco más, incluyendo otros. Voy a insistir en el tema marítimo, voy a insistir en el tema del Pacífico, porque ya lo dijo sabiamente Xi Jinping, la gente dice que en el Pacífico está el futuro de la civilización. Muchas gracias, Freddy. Por favor, Fernando. Los comentarios fueron complejos y largos, así que no voy a poder sino referirme a algún puntito nomás. Quiero volver sobre el tema de ese, comillas, desconcertante, comillas, voto hispano, por utilizar la categoría que usan ellos, ¿no? Este, hay otro factor adicional a lo que tú señalabas. En la vieja sociología funcionalista que nos enseñaban cuando éramos jóvenes, había un término que se llamaba socialización anticipatoria. O sea, yo cuando soy nuevo en un grupo, normalmente exagero, extremo mi conducta y mi pensamiento para parecerme, pero más que los representantes que yo considero más típicos del grupo al que quiero pertenecer o al que recién estoy perteneciendo. Es lo que se llama el fanatismo del converso. ¿No es cierto? Cuando alguien recién se convirtió en una religión, suele ocurrir que ahí vas a encontrar a los más fanáticos. ¿No? Ya en la segunda generación ya se relajó. ¿Ya? ¿No? Ya no va a misa todos los días. ¿No? Pero eso es un factor. Y el otro es el cultural, de nuevo, ya que ahora Freddy ya me autorizó. ¿No? Y gracias, creo que es bueno hacer eso. ¿No? Fíjense que en general la mayor parte de los migrantes latinos o hispanos o qué sé yo, ¿no? Vienen de una cultura, la mayor parte, popular o mesocrática, muy poco secularizada. O sea, con valores tradicionales muy fuertes, religiosos, familiares, o sea, salvo ciertas élites intelectuales, pequeños grupos, el tema de la familia, por ejemplo, es fundamental para los hispanos. La comunidad, la familia, que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. O sea, ¿no es cierto? Que todas estas cosas raras, no. Y eso resuena mucho con el discurso que precisamente le dio, a mi juicio, enorme cantidad de votos a Trump en el mundo evangélico y católico, ¿no es cierto? Y ahí están los latinos, ¿no? De hecho, la sensación que hay en Estados Unidos es que las nuevas causas identitarias de las minorías, esos son esnovismos de las élites intelectuales de Boston y de Nueva York y de San Francisco y de Los Ángeles, o sea, de Sodoma y Gomorra. Para esa gente, que es la mayoría de los Estados Unidos, eso es Sodoma y Gomorra, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, los comentarios que hace el gran académico norteamericano de Harvard, Michael Sandel, sobre sus encuentros con la gente de Iowa, como le trata, ¿no? O sea, básicamente como un representante de Babilonia, ¿no? Y en esa lucha cultural, que incluso es geográfica, que incluso el pueblo afro también está muy marcado por la experiencia religiosa bautista, ¿no es cierto? Cristiana, ¿no? Y eso pesa mucho en la mente de la gente, mucho más a veces que el tema de la discriminación racial o las causas que normalmente considerábamos pesadas. El tema moral, familiar, comunitario, religioso, de las tradiciones, del origen, es algo que consistentemente, por ejemplo, la izquierda marxista despreció y miró menos, para su desgracia, para su perdición. Y que la izquierda, la neoizquierda, el progresismo actual, también lo ha perdido, ¿no? O sea, cuando Joe de Kansas le dice que es un homofóbico, machista, racista, despreciable, Joe de Kansas no lo va a recibir bien, ¿no?
y va a ir rápidamente a inscribirse para votar por Trump. Y termino con una cosa. No es el Partido Republicano el que ganó las elecciones. El Partido Republicano no existe. Ahora se llama Trumpismo. Bienvenidos al Ecuador. Los partidos ahora tienen nombre de sus líderes. El Partido Republicano tradicional es un partido de country club, es un partido de gente fina, de millonarios, de ricachones y de racistas blancos. Eso es el Partido Republicano, ¿no? Y el partido de Trump no es eso, mucho más que eso, va mucho más allá de eso. Y los viejos cuadros, los viejos bramines del Partido Republicano básicamente son rehenes de Trump. Cuando han hecho un intento por recuperar el partido, Trump los ha aplastado inmisericordiamente. Pregúntenles a los Cheney, pregúntenles a los Romney, pregúntenles a los O'Connell, y van a ver lo que le pasa cuando un republicano se espanta un poco de tanta cosa plebeya y trata de rebelarse. Se acabó. Como en Europa también se están empezando a acabar los partidos tradicionales. Ahora en Alemania, un partido que está creciendo mucho, tiene nombre de la jefa, de la creadora, ¿no? La Sarah Wagener. Se llama Movimiento Sarah Wagener. ¿Ya? Bienvenidos a América Latina, señores alemanes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ponentes, a todas las personas que asistieron, a los que están también conectados por Facebook Live. Y bueno, espero que esto haya sido un espacio de enriquecimiento del debate, ¿no? Creo que el tema es que vamos a debatir mucho estos asuntos. Espero que no sea la última vez. Justamente estamos un poco poniendo de una manera sugestiva algunos puntos que pueden ser polémicos, pero la idea es que se pueda generar mayor desarrollo de estos temas en futuras conversaciones sobre este tema que obviamente, correctito, nos va a tener mucha cola. Creo que las ideas que un poco han rondado aquí es un poco interpretarlo, como decía Patricio, desde el ámbito del capitalismo, el delirio capitalista que planteó, ¿no? Eso me parece que es muy interesante porque es una lectura tradicional, digamos, marxista, pues uno puede decir, bueno, esto es una especie de conflicto de las contradicciones cuantas del capitalismo y que ha derivado en este fenómeno. Este paso del capitalismo taylorista al capitalismo, el capitalismo, me parece que es una forma de abordar el problema que estamos viviendo. Eh, y realmente, y los golpes duros que implica esto al establishment estadounidense, me parece que es importante, ¿no? Eh, También es un tema que ha salido muy para analizar el problema de Trump, el tema de la variable cultural, ¿no? Este tema de entender qué es el trumpismo en la variable culturalista, ¿no? Todo el movimiento que ha generado frente a la perspectiva woke, que ellos le llaman, ¿no? El wokeismo, que es un concepto que se ha acuñado muchísimo. Eh, Me parece que no hemos abordado con suficiencia una crítica de ser a una figura que es preponderante. Yo realmente lo estoy analizando mucho, me llama mucho la atención al famoso señor Elon Musk. ¿Sí? ¿Qué hace el señor Elon Musk? Creo que era una persona que inclusive estuvo encontrado, tenía ciertas diferencias. La primera era Trump con Donald Trump, digamos. Pero ahorita es perfectamente alineado y estamos en una cosa que es de locos, ¿no? Eh, por primera vez, el gobierno federal, el gobierno de Estados Unidos, le cede la base de datos de las finanzas del gobierno estadounidense a Elon Musk, el hombre más rico del mundo, un tipo que tiene una fortuna de 420.000 millones de dólares, para ponerle perspectivas, más o menos el PIB de Colombia, ¿sí? De una sola persona. Manejando esa información, ¿no? Y con toda la capacidad de desarrollo tecnológico que tiene esta persona es fundamental. Pero Trump también es un defensor acérrimo de estos valores tradicionales, una batalla anti-woke. Realmente ahí se está cuestionando alguna cosa que no estamos dimensionando adecuadamente, ¿no? El tercer elemento que parece que habría que analizarlo, bueno, darle sentido que está moviéndose en el tablero geopolítico mundial. ¿Sí? Un poco, bueno, Patricio decía que no podemos establecer esta lectura en la perspectiva del enfoque estadocéntrico. Hay que tener las disputas de las élites y el alineamiento de las élites a nivel global, que poco podría dar perspectiva a eso, pero siempre está la esfera también, bueno, que persigue Estados Unidos. Y justamente esa lógica, ¿no? Surgió la idea sobre la discusión sobre fin de la hegemonía estadounidense,
estamos a finales de la hegemonía, es decir, estos mecanismos de dominación hegemónicas del soft power estadounidense, ¿no? Que tiene una repercusión enorme en la cooperación, se ha puesto de entredicho y bueno, estamos viendo que ahorita empieza a prevalecer mecanismos más de presión económica y amenazas, inclusive cuasi militares en ciertas zonas, cuando el caso de Panamá, ¿no? Por ejemplo. Eh, que poco empieza a reconfigurar el nuevo esquema de proyección estadounidense en el mundo y especialmente en la región. Ahí surge justamente el análisis sobre la región y qué se está considerando. Un poco la idea que subyace aquí es que el concepto de América Latina no existe como concepto. Es un concepto más bien de la lírica romántica, ciertos movimientos que han hablado de la patria grande, etcétera, pero que como proyección real es un concepto bastante heterogéneo porque somos países heterogéneos. Eh, y la idea es, bueno, cómo eso va a repercutir en la región, en cada una diferenciada. Un poco sentido común es que la región, como siempre, va a sobrevivir esto de manera diferenciada en función de los intereses, alineamientos que cada país tendrá. Un poco más alineados, otros pocos más resistidos, y obviamente cobra preponderancia el tema de los BRICS frente a ese tema. Y en el caso del Ecuador, la importancia que se ha dado frente al concepto de la proyección marítima de Estados Unidos, Freddy lo planteó claramente que los tres intereses de Trump en la región, sobre todo en el Ecuador, tienen que ver con el Canal de Panamá, el puerto de Chancay en Perú y lo que es la eventual plataforma de aterrizaje alrededor de las Islas Galápagos, y él extendió un poco a la isla de Cocos, como proyecciones geopolíticas donde van a haber intereses estadounidenses muy marcados y donde seguramente tendrá una política muy activa Trump frente a esos temas, ¿no? Frente a ello, las posibilidades del Ecuador se plantean como una perspectiva bastante incierta, dado que estamos en un proceso electoral, pero de alguna otra forma el desafío mayor aquí se ha dado peso a la posibilidad de que las élites, en este caso de este país, de élites económicas, aprovechen las condiciones, porque siempre cuando hay amenazas, hay incertidumbre, también generan nuevas oportunidades, y al parecer hay un cierto escepticismo de que eso sea así, ¿no? Estamos frente a sucumbir frente a de una forma bastante, digamos, simple a ciertas presiones estadounidenses, o la posibilidad de articular de una manera mucho más inteligente y mucho más eh, estratégica a lo realmente las conveniencias del país. Eso creo que es un tema de los temas que se han un poco abordado aquí y espero haberlos resumido de una manera breve y rápida. Agradezco mucho su participación. Como les digo, espero volverlos a ver, tenerlos aquí a colegas, bueno, que le den siempre su casa y bueno, y espero tener otros debates sobre temas de interés alrededor de la esfera mundial, la seguridad, la violencia, etcétera, en futuras ocasiones. Gracias.